Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Carlos González Ávila, él es gerente general de Enerconsul y vamos a hablar con él sobre un tema de bastante importancia que es la modernización de la refinería de Talara. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan importante es la refinería de Talara en el mercado, digamos, en el sector energético? Bueno, más o menos, como para más o menos graficar su importancia en la discusión de la comisión de ayer y seguramente lo que se está discutiendo ahora, todas las bancadas estuvieron de acuerdo con que era necesaria la modernización de la refinería. Los puntos de desacuerdo son otros, que no tienen nada que ver con la necesidad de la modernización. Y es verdad, porque primero la refinería de Talara era una refinería muy antigua. Nuestra capacidad refinera como país en realidad también está retrasada, ¿no? Entonces, Chile, Uruguay tienen mayor capacidad de refinera que nosotros. Yo he escuchado, por ejemplo, decir, de repente sale más barato importar los derivados que tener una refinería. Los derivados estamos hablando para que la gente lo entienda clarito. La gasolina, nafta, diésel, turbo, etcétera. Entonces, eso es, si es complicado ser un país dependiente del petróleo importado, sería mucho más complicado ser un país dependiente de productos derivados. Entonces, era una necesidad modernizar la refinería Talara. Ahora, el tema de quién es el propietario de la refinería Talara, si es un privado, si es un público, ese es un tema ya político. Pero el tema de cuántas refinerías hay en el Perú son suficientes, están abasteciendo el mercado interno con productos derivados de petróleo. Ese es, yo creo, el punto álgido. Vamos a tratar de darle el contexto a las personas que nos están viendo. Hay dos cosas importantes para la gente de a pie, para que este tema pueda ser discutible y la gente lo entienda. La primera es que esto impacta definitivamente a toda la gente que consume combustible. Claro. Ok, entonces es clarísimo. Y lo segundo tiene que ver con un tema ambiental, porque ¿por qué se necesita modernizar la refinería de Talara legalmente? Y también, bueno, la Pampilla, ¿no? Claro. ¿Por qué? El tema es que el efecto que hay está una regulación ahora? ambiental que exige, que obliga a que los combustibles tengan un límite de contenido de azufre por contaminación. Nuestras refinerías, la refinería Talara e incluso la refinería Pampilla, no están cumpliendo con esa regulación ambiental. Entonces, este es un primer paso. Dentro de todo el paquete de la modernización de la refinería Talara, un aspecto era la necesaria modernización desde el punto de vista ambiental por la unidad de sulfurización. Ya, pero ¿eso cómo le impacta a la persona de pie, a la gente que está en las la calles? Contaminación, es decir, se termina con la contaminación por estar por las emisiones con contenido de azufre. Entonces, ese es un tema que a todos nosotros, sin darnos cuenta, nos va a beneficiar porque va a dejar de emitirse combustibles con azufre. Mejor dicho, hoy vamos a una avenida bastante transitada, claro, y estamos respirando gasolina con azufre. Entonces, ese es un primer aspecto que la refinería Talara ha tomado la avanzada y ya lo está considerando. Esa es la tercera parte, digamos, de todo el proyecto. Además, lo otro era, tenemos una refinería que tiene 65.000 barriles de capacidad de carga de proceso y necesitamos crecer. Nosotros somos un país que está creciendo 6-7%, nuestra demanda está creciendo, la demanda de petróleo está creciendo, estamos consumiendo ya 200.000 barriles de petróleo, petróleo crudo o en derivados, y estamos produciendo nosotros internamente solo 60.000, 62.000. Entonces necesitamos crecer como refinería para poder, sea que aumente la producción nacional o sea que tengamos que importar, teníamos que crecer en capacidad refinera. Ahora, hasta ahora, nosotros tenemos que la producción de la selva norte, nuestra producción de petróleo de la selva norte, del lote 1B y del lote 8, se exporta. Porque la refinería Talara no puede procesar ese petróleo, porque es petróleo pesado, porque tiene contenido de azufre, etcétera. No tiene las especificaciones necesarias para que pueda ser procesada en la refinería Talara. Con la modernización, el petróleo que proviene de la selva norte sí va a poder ser refinado en la refinería Talara. Y eso obviamente va a implicar que ya no se importe, menos esa cantidad de crudo, digamos, de petróleo para ser procesada. No solamente del crudo del lote 1AB, del crudo del lote 8, sino también del crudo que va a producir Perenco, del crudo que va a producir Gran Tierra. Es decir, va a haber una mayor disponibilidad de crudo nacional que puede ser procesado en la refinería Talara. El ideal de todo productor de petróleo es vender su petróleo en la refinería que esté más cerca. Por efecto del precio, pues, ¿no?
Esto ya lo conversamos en alguna oportunidad. Para no trasladar, pues... Para no estar, porque si yo voy a producir y vender a una refinería del Golfo, el netback, el descuento por el transporte me va a afectar. Entonces yo como productor de petróleo quisiera vender mi petróleo en la refinería más cercana. Y en el norte, la refinería más cercana que tienen todos los productores del norte, desde los productores de Talara hasta la selva, está Talara. De acuerdo. Ahora, pero... Había la vez pasada, cuando hubo todo este tema de la venta de la refinería de Pampilla, digamos, la especulación con respecto a la venta de la refinería de Pampilla, se habló de que el negocio de refinación, o sea, de pasar de petróleo, pasa por una máquina y lo convierte en gasolina, para ponerlo en fácil, es un negocio que no es rentable a nivel mundial. Y de cierta forma el hecho de que Repsol haya querido, digamos, desprenderse de la refinería de Pampilla iba por ese lado. No es tanto como que no sea rentable. A ver, entonces, ¿cuál es el tema? Lo que pasa es que su rentabilidad no es una rentabilidad espectacular. Estamos hablando de que... ayer el ministro de Economía, por ejemplo, dijo, ¿no? La tasa interna de retorno del proyecto es creo que 9 o 10%. 9%, ¿no? Y un van de 134 millones. O sea, yo un resultado de estos lo traslapo, por ejemplo, a una operación de petróleo y no entro pues a un campo petrolero que me dé eso. Obviamente, ¿por qué? Porque en petróleo hay riesgo. Entonces, el que va a hacer una inversión en riesgo espera una rentabilidad muy alta. En cambio, en refinación no hay riesgo. Si yo voy a producir, si yo conozco la demanda interna, la demanda de combustibles, yo construyo una refinería nueva o modernizo la que tengo y la hago en función de la demanda interna, la rentabilidad del negocio está garantizado. Lo que pasa es que esa rentabilidad, lo que llaman el margen refinero, es pequeño respecto a la rentabilidad del margen upstream. ¿No? Pero ¿es por qué? Porque es un negocio que no hay riesgo, ¿no es cierto? Y tengo un mercado asegurado. Pero es, digamos, la misma rentabilidad que se pediría a una concesión o, digamos, al sector eléctrico, por ejemplo. Claro, al sector eléctrico. Al sector eléctrico le garantizo 12% de rentabilidad. Y la gente feliz. Está feliz, pero está feliz porque sabe que hay un mercado que no le va a fallar. De acuerdo. Entonces, el problema de la refinería no es que sea un mal negocio, digamos, el margen es bajo, pero tienes un mercado donde la gente igual va a seguir consumiendo gasolina, consumiendo diésel. Ok, si el margen no es malo, tampoco no es tan bueno, pero digamos es un negocio económicamente viable. Si yo tengo una refinería antigua, ¿de acuerdo? Y yo voy a invertir, más o menos, ¿cuánto es? 3.500. 3.500, ya. Entonces yo tengo una refinería antigua y yo tengo que invertir en esa refinería antigua 3.500 millones de dólares. La pregunta es, para que sea negocio, para quien hace esa inversión, que en teoría debería ser Petroperú, en teoría es el dueño de la refinería, debería ser estos 3.500 millones de dólares, debería generar suficiente retorno como para que por lo menos se devuelva esa inversión de los 3.500 millones de dólares. Solamente si el retorno fuera cero, ya existe una ventaja, que es el hecho de que no respiramos todos azufre, digamos, en las calles. Claro. Solamente si el retorno fuera cero. Es una rentabilidad social. Una rentabilidad social, exactamente. Ok, sin la rentabilidad económica. ¿Es realmente verdad que si se gastan los 3.500 millones de dólares, que recuerdo que fueron de menos a más, o sea, cada vez se decía, no, necesitamos más y más y más y más plata, ahora son como 3.500 millones de dólares los que se necesitan en la modernización de la refinería? ¿Es verdad que el proyecto va a devolver esos 3.500 millones de dólares más retorno? ¿Cómo? ¿Va a subir los precios de la gasolina? ¿Cómo aumenta el retorno? Yo quisiera decir dos cosas ahí. Primero, que lo que informaron ayer en la Comisión de Energía y Presupuesto es que el margen con las nuevas unidades que van a construir, que van a instalar, va a subir el margen refinero de $4.99 a $15. El margen para que la utilidad refinera. Digamos. Para que la gente nos entienda, la utilidad en una empresa es ingreso menos costo. Y para que aumente la utilidad, o aumente el ingreso o disminuye el costo. Exacto. Okay. Acá va a haber una disminución del costo, eficiencia. Esta era una refinería antigua. La eficiencia va a estar también dada en función de... Esto es como esas matrices Vogel donde yo determino cuál es el óptimo de la demanda que voy a tener. Me demandan 10 de diésel, 20 de gasolina, 40 de turbo, etcétera, y diseño mi refinería en función de ese óptimo de demanda. Eso es lo bueno también, porque la eficiencia de la refinería modernizada con la que tiene actualmente ha multiplicado el margen. Eso quiere decir, para ponerlo en sencillo, que si yo invierto 3.500 millones de dólares en la refinería, no es que para que me devuelva la inversión voy a tener que aumentar los precios de la gasolina. No, sino lo que va a suceder es que esa inversión lo que va a hacer es que me va a hacer más eficiente la operación y mis costos de hacer ese proceso de pasar el petróleo a gasolina y otros derivados va a disminuir fuertemente. Exacto. Aparte, sería una locura pensar de que Petroperú, para poder pagar
la inversión de la refinería va a subir los precios de la gasolina porque tiene una competencia A eso iba, que va a estar feliz porque suceda eso y va a quitarle el mercado. Es muy sensible la competencia que hay entre las dos refinerías principales. ¿Cuánto tiene del mercado de combustible la refinería de Talara? Es la primera en ventas. Sí, O sea, a pesar, ¿cuánto creo tiene que tiene algo de 40% de las 5 o 6 refinerías que hay a nivel nacional, ¿no? Que con eso le está ganando a la refinería de La Pampilla. Si es que se hace la modernización, ¿cómo quedaría la refinería de La Pampilla? Bueno, yo supongo que... en gana de que alguien quiera comprarla. Bueno, yo supongo que con la fortaleza que va a tener la refinería Talara modernizada, con una capacidad de carga de proceso de 95.000 barriles, teniendo ahora 60, y con una mayor eficiencia operativa, el negocio de la refinería de La Pampilla va a tener que verse complicado en cuanto a su valorización, ¿no? Si ahorita vale 10, si la competencia ha aumentado su valor, su eficiencia y su presencia en el mercado, esto evidentemente se va a afectar. De acuerdo. De repente va a ser una buena oportunidad para pensar en que alguien se compre esa refinería, pues, ¿no? De acuerdo. Ahora, ya hablamos entonces de que es lo que ha dicho el ministro Castilla, ¿no? Que es viable económicamente modernizar la refinería porque igual sí se va a repagar la inversión. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿y quién invierte? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde salen los 3.500 millones de dólares? Va a ser financiado, evidentemente. Para que nos explique y que le quede claro. Hay un préstamo, los detalles, yo soy fundamentalmente upstream, pero los detalles es, hay ya un préstamo financiado, estructurado con banca internacional, donde ya está, digamos, asegurado el préstamo, el financiamiento. Entonces, eso no es ningún problema. Financiar la refinería y la modernización no era problema porque era un negocio. O sea, los mismos que iban a financiar han hecho la evaluación de los riesgos que corren como financiadores. Y no hay, porque por eso es que eso ya está asegurado. Entonces, ese no es el problema. El problema que yo le veo a todo este conjunto es que siendo un negocio viable y rentable, se le haya restringido a Petroperú el desarrollar algunas otras actividades que podrían más bien favorecer el contar con fondos para tener fondos colchón de garantía. Bueno, eso se está debatiendo ahorita en el Pleno, así que todavía no se ha definido nada hasta que se termine el debate, entiendo. Sí, así es. ¿Cuál es el problema que trae ese proyecto de ley que ya fue aprobado por la Comisión de Energía y Minas y de Presupuesto? Y yo creo que es el artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? El artículo 6 dice que Petroperú no podrá hacer otras actividades, o mejor dicho, lo dice en positivo. Petroperú solo podrá hacer actividades que no afecten la capacidad de pago, endeudamiento del proyecto de modernización de la refinería Talara. Que el directorio de Petroperú tendrá que hacer una lista de todas las actividades que se puede hacer para mantener la operatividad de la empresa. Y ayer el ministro Castilla lo dijo enfáticamente, o sea, Petroperú no va a hacer actividades upstream para no distraer y no poner en riesgo la capacidad. Para que la gente nos entienda, actividades upstream son actividades... Entrar a los lotes petroleros... explorar y explotar. Por ejemplo, acaba de haber una licitación convocada por Perú Petro, donde se licitaron 9 lotes offshore y donde una de las condiciones era el derecho de Petroperú de ser socio en eso. Con esta ley, si se aprueba hoy día, las próximas licitaciones que haga Perú Petro ya no va a poder poner a Petroperú, porque serían negocios nuevos. Y lo que dice la ley es, no pueden hacer negocios que generen pasivos, firmes o contingentes. Entonces, ¿qué negocio no genera un pasivo? Todos los negocios generan algún tipo de pasivo. Entonces, eso estaría suspendiendo por un tiempo, porque no le han dicho no vas a poder hacerlo, mientras que reúnan los fondos suficientes para pagar la refinería y cuando hayas alcanzado el 40% de la venta de tu capital, del 49% que se piensa vender, recién ahí vas a poder hacer otras actividades. Eso quiere decir, para que la gente lo entienda, Petroperú tiene 100%, es dueña de 100% digamos, de su propio capital y va a buscar inversionistas en teoría, claro, que 49%. Al 49%, lo cual va a dejar a Petroperú o el Estado, dueña de Petroperú, en un 51%, e inversionistas privados 49%, si es que los inversionistas privados realmente quieren entrar y comprar obviamente acciones de Petroperú, ¿de acuerdo? Y si es que Petroperú logra vender hasta el 40% de sus acciones, ya se libera, digamos, de cierta manera de una de las condiciones. Una condición es que venda el 40% y la otra condición es que haya reunido los fondos, que haya generado los fondos suficientes para pagar su deuda.
Ahora, eso tiene lógica sí, si es que uno dice, pero bueno, si Petroperú se va a meter no debería. en un riesgo, no debería meterse en más riesgos, ¿no? En otro riesgo que pudiera distraer $1 de lo que voy a pagar. Claro. Pero acá yo tengo una duda, una sola duda. Yo hace unas semanas conversábamos aquí que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con que Petroperú entre a los lotes de Talara, a todos los lotes de Talara. Yo decía, de los 5 lotes de Talara, Petroperú puede entrar a 1, a 2, que son los más atractivos, los más rentables, los menos riesgosos. Pero hay otros que son poco rentables, riesgosos, etcétera. Eso no. Ahora, con esta disposición que acaban de dar, ya eso está cancelado. Pero Petroperú tiene un lote ya en su poder, el lote 64, que le fue cedido por Talisman. Es un lote que tiene 51 millones de barriles de reserva. O sea, no es poca cosa. No es poco. Es como que a Petroperú le han dado un cheque por cobrar de 5.000 millones de dólares. Y con esta disposición del artículo 6, de repente le están quitando el cheque y le están diciendo, no, ya no puedes cobrarlo. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer actividades adicionales. Lo que a mí me parece que debería quedar claro es que está bien, Petroperú no haga actividades adicionales, no entre a los lotes de Talara, no entre a las nuevas licitaciones que convoque Perú Petro, mientras que no cumpla las dos condiciones que se establecieron, pero que el lote 64 no deje de operarlo, no deje de seguir operando o desarrollándolo. La lógica del proyecto es para que no asuma Petroperú mayor riesgo y se concentre en pagar la refinería de Talara, la modernización. ¿Qué riesgo estaría asumiendo Petroperú si es que explota, ya, o sea, si cobra el cheque? Bueno, no es cuestión solamente de cobrar el cheque, tiene que explotar. Lo que pasa es que acá, así como decíamos nosotros, el financiador cuando ve el negocio de la refinería lo hace con tranquilidad y financia la refinería porque es un negocio seguro que tiene una rentabilidad de 9, 10%, tiene un valor actual neto de 130. En el caso del lote 64, estamos hablando de una inversión mucho menor. Puede ser la tercera parte, $1.000 millones de dólares de repente en total, con un valor actual neto de más de $400 millones. O sea, sería la tercera parte, menos de la tercera parte de la inversión de la refinería. Y cuatro veces más el valor actual de la refinería. Okay. ¿Pero por qué? Porque el riesgo de este negocio ya lo corrió Talisman. Porque ya explotó. Ya exploró y la chuntó. Okay. Entonces, Petroperú ya tiene un lote donde ya no se corre el riesgo exploratorio porque ese ya lo corrió otro. O sea, 500 millones de dólares. Sabe que ahí hay petróleo. Okay. Entonces, este negocio, el lote 64, no debería, si yo fuera Petroperú, yo no veo a Petroperú como empresa pública o privada, yo veo a un Petroperú como una empresa petrolera, que tiene un lote petrolero y no se lo pueden quitar, pues si lo tienes. Ahora, es muy sencillo calcular lo que va a significar. ¿Cuánto tengo yo en valor? Tengo 5.000 millones en el subsuelo. ¿Y cuánto me va a costar sacarlo? 4.600 millones en total. Y me van a quedar 400 millones en el bolsillo. Claro. Así de claro. O sea, no va a afectar este proyecto del lote 64, no tiene por qué afectar un solo dólar del proyecto de la refinería. Ok, pero vamos a ponerlo como un ejemplo de una empresa. Una empresa tiene un superproyecto y otro proyecto más o menos interesante. Se pide plata al banco y el banco le da para cubrir el financiamiento de ese proyecto más o menos interesante. Y el otro proyecto que es súper bueno, cualquiera le daría la plata. El problema es que está ya muy apalancado, o sea que ya ha pedido mucha plata de financiamiento. Y financieramente, si es que tú pides más plata, probablemente asumas más riesgo porque estás más endeudado que antes. Pues claro, a pesar de que la nueva deuda... y eso podría aumentar la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés, ¿podría acaso disminuir la rentabilidad a la hora de la modernización? Si aumenta la tasa de interés del proyecto del 64, en el supuesto que tuviéramos que recurrir a un banco... o en general, los capitales... Santo y bueno, si lo igual lo paga. Si lo paga. Pero ese no es el tema. Ayer el ministro dijo que la experiencia del CARRIT no era, al final era un pasivo. El CARRIT es cuando tenemos dos socios y un socio le dice al otro socio, tú pon el 100% de la inversión y yo después te pago. ¿No es cierto? Eso es un pasivo. Entonces el ministro decía, ahí de todas maneras va a haber una obligación de pago. Así es. Pero ¿qué pasa si yo le digo al socio, si Petroperú le dice al socio privado, tú pon el 100% de la inversión y yo después te pago con la producción que salga del pozo? Con las utilidades. Con la producción del pozo. No te voy a pagar con nada más que con la producción del pozo. O sea, tú mismo vas a sacar, porque el operador va a ser el privado, tú vas a sacar la producción, tú vas a vender la producción y de ahí te vas a cobrar mi parte, mi alícuota de la inversión. ¿Cuál sería el riesgo para el privado? ¿Qué pasa si es que en el extremo hay un terremoto, lo que fuere, ¿ya? Y el privado genera pérdidas?
Las pérdidas... ahí no hay riesgo porque estamos hablando de reservas certificadas. No, digamos, es que en cualquier negocio siempre hay un riesgo, nunca hay riesgo cero. Mi punto es, imaginemos que hay un terremoto, hay lo que fuere, ¿de acuerdo? El privado, bajo el esquema que usted propone, diría, entonces, bueno, al final, genial, si es que yo genero ingresos y le pago. ¿Qué pasa si no genera ingresos? Por algún motivo. No, acá no se comparte la pérdida ahí. No, la figura va a ser la siguiente. ¿Qué pasa? Más bien diríamos nosotros... Pues eso es como impuesto a la renta, casi. No, yo asumo, le dice el privado, yo asumo, pero como las condiciones hasta antes que salga la ley con el artículo 6º eran otras, era un carret, entonces ahora ya no va a ser un carret. O sea, podría ser un carret si es que lo pago con la producción, pero también podría ser otra fórmula. No te pago. O sea, hacemos un programa de... Lo que falta del programa de exploración, lo haces tú, le dice Petroperú al privado. Sin reembolso. Yo no te voy a reembolsar eso. O sea, eso considéralo en tu flujo de caja como una inversión no reembolsable. O sea, yo no voy a... Ahí ya no hay carret, ni siquiera carret, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a hacer el privado? Va a decir, ya, perfecto. Yo voy a asumir entonces los mayor riesgo, 300 mayor millones, rentabilidad, dame algo de plata, ¿no? Claro, pero íbamos a participar 60-40, ahora va a ser 70-30. Y lo que iban a ser 400 millones de utilidad para Petroperú, de repente van a ser 320. ¿Pero qué importa? Pero va a ser de todas maneras. Claro, o sea, a lo que yo me refiero, es que no vayan a cometer el error de perder 300 millones de dólares. Claro, de que por leer muy a la letra, literalmente el artículo 6º, vayan a sacrificar el proyecto del lote 64 que Petroperú ya lo tiene en marcha, de acuerdo, solo porque no está produciendo, porque ese proyecto le va a dar utilidades a Petroperú, sí o sí le va a dar utilidades sin comprometer la refinería. Entonces lo que usted está diciendo básicamente es de preferencia, ahorita que están discutiendo en el Pleno, bueno, incluyan dentro del artículo, claro, se excluye el lote 64, sería ideal, y yo pienso que los 130 congresistas estarían de acuerdo con eso, porque las utilidades del lote 64, que ya es un lote de Petroperú, pues esas reservas... No, las reservas son del Estado, es verdad, pero ya son un derecho de explotación de Petroperú, esas reservas. ¿Para qué vamos a privar a Petroperú de explotar eso para que se lo reviertan a Perú Petro lo licite y venga un... Ese lote paga 5% de regalía. Que es bajo. Y para cualquier privado no va a tener la rentabilidad que tiene para Petroperú. Por una sencilla razón, porque Petroperú va a ser el dueño, es el dueño de la refinería más cercana. Es el dueño del oleoducto que va a sacar ese petróleo. O sea, mientras que para los privados ese lote, todo eso constituyen costos de terceros, tarifas de terceros, para Petroperú explotar ese lote representa costos. O sea, mientras que un tercero tiene que pagar $8 por transportar ese crudo, Petroperú le representa $2.80, $3, que es costo de operación. Claro, uno paga precio de mercado, paga su costo nada más. Eso no podemos perderlo, no podemos... O sea, claro. Bueno, sería ilógico perderlo. Sería ilógico, por eso yo lo único que pido es... Y esa es una forma también, creo yo, de por lo menos dejar tranquilo a la ambición, al deseo, al anhelo de volver a ver a Petroperú como una empresa integrada, que fue uno de los ofrecimientos del presidente Humala. O sea, Petroperú, empresa integrada con el lote 64. Mientras que demore lo que demore de acuerdo. Es interesante, en todo caso, esa es una discusión que tiene para largo. Hay un punto que, lamentablemente, por un tema de tiempo, ya no nos va a dar más, pero es el tema de la participación de los privados en Petroperú. Lo vamos a tratar probablemente alguna otra vez, porque este es el penúltimo programa de Punto Económico. Mañana cerramos Punto Económico. Muchas gracias por venir, señor Carlos González, y el día de mañana volvemos con el último programa de Punto Económico. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.